Bueno, comenzamos ya nuestra última parte de nuestro programa de hoy. Acabamos de despedir a Kika Fumero, que ha estado hablando con nosotros, pues, de la labor del Instituto Canario de Igualdad de lesbianismo y, bueno, pues, de igualdad al final, ¿no? Y bueno, de igualdad también vamos a hablar con Sergio Siberio. Él es presidente de la Asociación LGBTI Diversas. Y bueno, creo que ya lo podemos saludar. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Almudena. Encantado de estar aquí en Nico de Andaute Radio. Bueno, pues igualmente un placer para nosotros, como siempre, contar con Diversas, esta vez contigo. He hablado varias veces con Antonio, que es quien, bueno, que en las últimas veces los ha representado y bueno, como siempre te digo, pues muy bien, ¿no? Esta vez, como no podía ser de otra forma, tenemos que hablar del orgullo. Ustedes tienen su programa para aquí, para los municipios del norte. Han estado en Tegueste, en el Puerto de la Cruz, en Santa Cruz, en Santa Úrsula, Buenavista, San Miguel y bueno, el Tanque, bueno, muchísimos actos, talleres, ponencias, exposiciones. ¿Cómo han sido, me imagino que estas semanas frenéticas para ustedes? Y me consta porque me lo han dicho, pero ¿cuál es el balance de este año de todos estos actos? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por la invitación y lamentar no poder estar allí presentes en el estudio, pero bueno, la verdad es que es una semana especialmente caótica y nos ha costado poder estar, pero bueno, las nuevas tecnologías nos permiten poder estar hoy en este maravilloso programa que dirige. Nada, la programación de actividades del orgullo que contempla un sinfín de acciones que se han realizado en multitud de municipios como los que tú acabas de comentar en el norte de la isla, pero cada vez más extendiéndonos a toda la isla, que es lo que un poco estamos haciendo desde Diversas, ¿no? Cubriendo las necesidades del colectivo LGBTI, también en el área metropolitana, en Santa Cruz, que estuvimos en el ARN Culture and Pride, y además en La Laguna estaremos a mediados del mes de julio también en un encuentro de asociaciones, y junto con ello, pues por supuesto, la zona sur de la isla, bueno, también gestiona muy bien la asociación Canary Pride que está allí en el sur de Tenerife. Pero quiero destacar que este es un programa conjunto, por primera vez creo, de todas las entidades LGBTI y trans de la isla de Tenerife. Y esto es un hecho histórico y prácticamente sin precedentes. Porque siempre tenía la voz cantante alguna entidad de la isla, y somos muchísimas las entidades que conformamos el rico y amplio movimiento asociativo LGBTI de la isla de Tenerife, y es un orgullo poder estar juntas en ese programa, y no solo las entidades, sino también todos los ayuntamientos adheridos a la red Asterisco, desde Buenavista del Norte hasta La Laguna. Y eso, bueno, no deja de ser un motivo de inmenso orgullo, y nunca mejor dicho, que llevamos por bandera, y ese programa de actividades que ya tendrá sus platos fuertes mañana, 28 de junio, que como saben todas es el Día Internacional del Orgullo LGBTI+, y por supuesto el día 1 de julio con esa manifestación de la que podremos hablar en el día de hoy. Bueno, pues me alegra muchísimo porque al final aquí en nuestro programa tenemos contacto continuo con muchísimas asociaciones como la de ustedes y al final el objetivo es el mismo y la unión hace la fuerza, ¿no? Es obvio, pero es que al final lo vemos y de hecho el programa es muy rico, lo pueden consultar en la página de ustedes, ¿no, Sergio? Sí, en las redes sociales, que es donde, bueno, pues yo lo he visto mañana, será la lectura del manifiesto Izada de Bandera en el Sausal, si no me equivoco, no sé cómo tienen previsto que suceda, a qué hora va a ser y en Mira, qué pues lugar del municipio en concreto. sí, pues te comento, porque además esta es la rama institucional del orgullo. Tenemos, digamos que, tres patas de este orgullo, ¿no? Un orgullo cultural, donde ha habido diferentes acciones, que hemos tocado cuestiones relativas a la defensa de los derechos LGBTI a través de la cultura. Ha habido una parte, sin duda, formativa y de sensibilización, con talleres en diversos municipios como los que has mencionado anteriormente, Almudena.
Y esta es la rama institucional, que también es importante porque es encontrar un espacio para que los ayuntamientos adheridos a la red asterisco puedan también comprometerse públicamente con los derechos del colectivo LGBTI. En el día de hoy, lunes 27, prácticamente todos los ayuntamientos del norte de la isla que están adheridos a la red asterisco, que solo faltan tres concretamente, Los Realejos, La Guancha y Tacoronte, que no han querido adherirse por motivos varios, ideológicos y políticos creemos nosotras también, pero bueno, esto no vamos a entrar, curiosamente están gobernados por la misma fuerza política, pero claro, en el planteamiento que es lo que nosotras hicimos con la red asterisco fue que estos ayuntamientos izaran la bandera, y hoy quien pase por la puerta del ayuntamiento de Ico de los Vinos verá una bandera izada en su ayuntamiento, una pancarta enorme con los colores de la bandera LGBTI, pero lo mismo en Garachico, en Los Silos, en Buenavista del Norte, en La Orotava, en el Puerto de la Cruz, eso en el día de hoy. Y mañana nos unimos todos los ayuntamientos adheridos a la red asterisco a las puertas del ayuntamiento del Sausal, en la Plaza del Príncipe, que fue un municipio elegido al azar, básicamente una mano inocente, la del consejero de Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo de Tenerife, Naused Guliota, en una reunión de la red, cogió esa papeleta que salía pues del Ayuntamiento del Sausal, que es el que este año por sorteo fue elegido y aceptado por todos los ayuntamientos integrados en la red asterisco. Y ahí estarán alcaldes, alcaldesas, concejalas, concejales de igualdad y de políticas LGBTI de todo el norte de la isla para leer el manifiesto institucional de la red asterisco por motivo del orgullo. Esto también es un hecho sin precedentes que no había pasado nunca y que estamos logrando hacer, unirnos todas las instituciones y los colectivos en un trabajo importantísimo. A las 11 de la mañana, ya digo, será en el municipio del Sausal y bueno, celebraremos el orgullo, pero juntas, las instituciones y los colectivos de la mano. Y luego a la 1 de la tarde estaremos en el Cabildo de Tenerife para también pues los colectivos leer un manifiesto ya más tocando esa última rama, que es un manifiesto más activista, con reivindicaciones del colectivo, después de, bueno, en el día de hoy se aprobaba ese proyecto de ley trans y LGTBI, que seguro que me preguntarás por ello en breve, y nada, pues simplemente pues ahondar en reivindicaciones del colectivo. Pues sí, precisamente no podía desaprovechar que estabas aquí y hoy es actualidad eso, precisamente ese anteproyecto de ley, que, bueno, supongo que lo habrás consultado, que lo conoces y además que es pues de tu rama, ¿no? Profesional, porque que eres jurista y sabes de lo que hablas. Entonces, pues me interesa muchísimo tu opinión, obviamente, en este sentido de cómo ves este anteproyecto, que ves que falta, que lo ves bien, no sé. Bueno, lo primero que hay que decir es que hoy se aprueba el proyecto de ley, que no es la ley, porque ha habido un mensaje también muy extendido en la población y hay que hacer mucha pedagogía con esto. Yo soy muy pesado con esta parte, se lo explico a mis alumnos en clase y lo explico también a ser posible ante los colectivos, que no se ha aprobado la ley, que la ley no ha entrado en vigor todavía. Simplemente el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto en segunda vuelta, primero aprobó un anteproyecto que ahora ha mejorado con el informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, del Consejo de Participación LGTBI, y ahora lo que va a proceder es a aprobar el proyecto de ley, que ya lo aprobó esta mañana, para enviarlo al Congreso de los Diputados y al Senado, que son básicamente los órganos del Poder Legislativo que tienen que tramitar la ley, introduciendo enmiendas de los grupos parlamentarios y demás. Lo segundo que tengo que decir es que lamentablemente no he podido consultar el texto porque aún no se ha publicado. Me imagino que será el boletín oficial de las Cortes Generales el que lo publique en breve, y yo lo que sí he consultado es ese anteproyecto de ley, que ya de por sí a los colectivos nos generaba algunas dudas. Es decir, estamos absolutamente de acuerdo con el sentido de la norma, que pretende proteger los derechos de las personas LGTBI+, y concretamente, muy especialmente, los derechos de las personas trans, ¿no?, permitiendo y garantizando esa libre autodeterminación del género para la rectificación registral del sexo y nombre en el DNI. Nos parecía que era un avance indiscutible y un avance además que hemos propiciado los propios colectivos, ¿no?, además de una protección integral de las personas LGTBI, pero que es verdad que el anteproyecto dejaba fuera a muchas partes del colectivo, especialmente de las personas trans, y que requería de mejoras profundas, pues a lo largo no solo de su proceso de ser anteproyecto a ser proyecto de ley, sino a partir de ahora, cuando entre en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que va a ser clave que los grupos parlamentarios hagan pues una serie de enmiendas que los colectivos propondremos y que serán claves para mejorar el texto. Entre ellos, pues en primer lugar, no pueden quedarse fuera de esta ley las personas
personas no binarias, ¿no? Antonio seguro que lo ha reivindicado aquí en las entrevistas anteriores. Sí. Es fundamental que las personas no binarias, trans no binarias, personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, tengan cabida en este texto. Y la norma, según se ha avanzado por parte del gobierno, pues simplemente establece que se retrasará a un posterior desarrollo reglamentario los derechos de las personas no binarias. Y esto no puede ser. Si en Argentina se ha puesto una tercera casilla en el DNI para que las personas no binarias puedan estar representadas, ¿por qué no lo podemos hacer en España? Es lamentable que eso no suceda. En segundo lugar, otro de los colectivos que queda bastante fuera o que se trata como ciudadanía de segunda es las personas menores de edad trans. Hay una organización que es Crisali, que es una asociación de familias de menores trans y que viene visibilizando una realidad que es palpable y que sabemos que existe. Y es que hay personas menores de edad que se identifican con un género distinto al que le asignaron al nacer. Son menores trans, existen y deben tener derechos. Obviamente, derechos que debemos complementar pues, teniendo en cuenta la madurez de estas personas menores, teniendo en cuenta los posibles efectos jurídicos que pueda tener sobre su identidad, el complemento por parte de las familias que deban hacer un trabajo de protección de su libre autodeterminación del género. Pero las personas menores trans existen y por tanto deben tener una protección en la ley. El anteproyecto no tiene esa protección y esperamos que el proyecto, o si no, la ley, una vez aprobada, sí que lo tenga. Y por último, las personas migrantes. No se puede supeditar el derecho de las personas trans migrantes de rectificar su género en sus documentos oficiales, aunque sea en su NIE, a la situación administrativa en la que se encuentren, porque ellas no tienen culpa de estar, estamos viendo recientemente las lamentables imágenes en la bahía de Melilla y la migración que Canarias ha vivido en primera persona. No puede ser que una persona en situación administrativa irregular tenga ilimitado un derecho fundamental. Esto parece que se mejora ligeramente en el proyecto de ley, pero yo soy cauto y entre comillas, escéptico. Quiero esperar a poder leerlo con profundidad para decirlo, pero luego, y reitero, estos tres, estas tres cuestiones que se deben mejorar sin perjuicio del avance significativo que tiene esta norma y con la que están en contra, sin duda, los de siempre, ¿no? El partido del diccionario, de las tres letras, que va a estar siempre en contra de los derechos de las personas LGTBI, que nos va a llevar, como llevaron la ley canaria al Tribunal Constitucional, y seguro que sus muletas, ¿no? El Partido Popular también estará en contra de la aprobación de esta norma. Ya nos llevaron al Tribunal Constitucional con el matrimonio igualitario y estoy convencido de que se unirán sus votos a la extrema derecha en contra de esta norma. Pero hay una mayoría de organizaciones políticas que defienden los derechos de las personas trans y que tenemos que entender precisamente en este orgullo, y ya termino, que soy un pesado cuando me pongo a hablar de esto, que los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI no están blindados para siempre. Si algo hemos entendido de lo que ha pasado recientemente, la semana pasada en Estados Unidos, es que los derechos civiles y políticos conquistados pueden volver hacia atrás, que se pueden dar pasos hacia atrás y que para eso tenemos que ser firmes, tenemos que aprobar normas que protejan a las personas LGTBI y trans y esa es la principal reivindicación y la principal alegría, creo, también de este orgullo LGTBI+. Dices, bueno, hablas de todo, bueno, primero no eres ningún pesado porque es que al final es lo que te digo, tu opinión es muy interesante en este sentido, ya no solo por la asociación a la que representas, sino porque bueno, eres jurista y sabes de lo que hablas, entonces es muy, muy interesante pues que al final todos nos enteremos y desde aquí se diga correctamente lo que está ocurriendo en el ámbito legal, concretamente en esto que hoy es actualidad, ¿no? Pero uno de los logros por ejemplo, en Canarias, ¿no? Que siempre hablamos aquí y me lo comentan los diferentes colectivos y asociaciones, bueno, la ley aprobada en Canarias es del constante diálogo que hubo en su momento, la reflexión, del intercambio de opiniones continuamente. No sé si me puedes o me quieres dar una opinión sobre lo que está ocurriendo a nivel estatal. No sé si crees que todo esto que está faltando en esa ley bueno, tú has mencionado creo que 3 grandes cambios que se deben adoptar y que crees que se van a hacer, pero que tampoco lo sabes porque no se ha publicado el texto, pero bueno, no sé a qué o a quién responsabilizas de que esté
incompleta, digamos, o que estuviera ese anteproyecto incompleto. No sé si son las diferencias políticas, si es el poco diálogo con las asociaciones. Yo creo que la pregunta es muy pertinente y difícil también de responder, porque nos lleva a elucubrar, ¿no? Sobre dónde han estado los frenos. Pero bueno, voy a tratar de responderlo. Alguna vez lo he hablado aquí también en Nicodem Radio con Narciso, ¿no? Y creo que es fundamental señalar directamente lo que ha sucedido. Yo creo que a los colectivos se les ha escuchado, se nos ha escuchado muchísimo. Formamos parte de un consejo de participación LGTBI que preside la activista histórica Marina Sáenz, catedrática, primera mujer trans en ser catedrática en Derecho Mercantil de la Universidad de Valladolid, y que tenemos la suerte de conocer. Ahí se nos ha escuchado, se ha escuchado los colectivos por parte del Ministerio de Igualdad, pero sabemos que las diferencias han estado dentro del seno del gobierno. El gobierno acordó, en el gobierno de coalición, en ese pacto de gobierno, acordaron aprobar una ley trans y LGTBI+, pero claro, el problema es el contenido de esa norma. El contenido fundamentalmente ha tenido unas disputas importantes entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, de Unidas Podemos, y la entonces ministra, vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y de Presidencia, que fue, bueno, Carmen Calvo, ¿no? Que al fin y al cabo representan dos almas del feminismo. Si es que podemos decirlo así, yo no voy a entrar tampoco en esa polémica, pero que fue un choque muy grande porque se entendía por parte de Carmen Calvo que los derechos de las personas trans podían atentar contra los derechos de las mujeres, podría borrar a las mujeres. Este debate que está también dentro de un autoproclamado feminismo que pretende, al fin y al cabo, excluir a las mujeres trans y los derechos de las personas trans. Y yo creo que en Tenerife tenemos la suerte de tener un movimiento feminista que es trans inclusivo, y eso es maravilloso, porque las mujeres trans son mujeres y punto. Esto no es un debate, quiero decir, esto no es cuestionable. Esas diferencias hicieron que el texto de la norma no fuera todo lo ambicioso que los colectivos pedíamos, que esto siempre pasa igualmente, ¿no? Sobre todo, lo que me parece lamentable de eso es que en este caso no el Partido Socialista, porque yo no creo que sea que Carmen Calvo, que ese sector represente al Partido Socialista, porque en su 40 Congreso el Partido Socialista ha acordado defender los derechos de las personas trans y la libre autodeterminación del género. Queda claro quién ha perdido dentro de esa corriente interna en el partido, ¿no? Pero se ha utilizado el derecho como una excusa para frenar los derechos de las personas trans, ¿no? De alguna forma se aludía a la falta de seguridad jurídica de la norma para no llegar todo lo lejos que se podía llegar y que las personas trans merecen por justicia y dignidad, ¿no? Así que, de alguna forma, no ha sido no escuchar a los colectivos, ha sido que por parte del Ministerio de Igualdad ha tenido que hacer equilibrios con el Ministerio de Justicia, que además ha dado un cambio muy radical con la llegada de Pilar Llop al ministerio, pero bueno, pues evidentemente en esta hay que saber que políticamente, ¿no? Desde el ministerio, qué luchas se pueden librar y qué luchas no se pueden librar, y claro, el ministerio tendrá su posición, pero los colectivos somos muy claros, independientemente de que el gobierno sea morado, rojo o del color que sea, nosotras vamos a reivindicar lo mismo. No habrá una ley trans para todas, todos y todes si no se aprueban también los derechos de las personas no binarias, de las personas migrantes, de las personas menores. Y esto lo tiene que entender Irene Montero, Pilar Llop, el Partido Socialista y hasta el presidente del gobierno. Y eso fue lo que nos hizo ganar el proceso de la ley canaria, como decías antes, Almudena. Ninguna enmienda de la ley entró, ni una sola palabra de esa ley canaria de la 2/2021 entró sin que los colectivos viéramos el visto bueno. Es verdad que con un ámbito territorial inferior, y somos muchísimos menos colectivos que en el ámbito estatal, pero sin lugar a dudas el gobierno, y ya no el gobierno, en este momento las Cortes Generales, el Congreso y el Senado tienen que abrir sus oídos al máximo, tienen que escuchar las voces de los colectivos y de las activistas que estamos diciendo que la ley debe ir a máximos y no a mínimos. En Canarias tenemos una experiencia, la ley de 2014 fue una ley de mínimos que no llegó todo lo lejos que podía llegar y duró 6 años en quedarse absolutamente obsoleta. Esto no puede seguir pasando. Sobre todo, y ya acabo también con esta intervención, no puede ser que estemos jugando el peligroso juego, valga la redundancia, de que se pueda terminar la legislatura sin que se apruebe esta norma. Si hay una disolución anticipada de las Cortes por cualquier motivo, o si
los grupos parlamentarios se retrasan mucho en la aprobación de la ley, corremos el riesgo de que decaiga. Si se acaba la legislatura, la ley no se aprueba. Y quién sabe el partido o los partidos que pueden gobernar después de esta legislatura. Pues a eso estamos. Nosotros vamos a pelear por empujar al máximo para que se apruebe esta ley. Y esa va a ser la principal reivindicación de la manifestación que tendrá lugar este viernes en el puerto de Lima. Bueno, me quedo con que de una forma o de otra a nivel estatal, digo, se están escuchando a los colectivos que es que no cabe otra forma de hacerlo porque son quienes están ahí a pie de calle, quienes conocen pues a las personas pertenecientes al colectivo y bueno, con eso me quedo y bueno, las diferencias políticas varias, que lo que ya sabíamos y lo que trascendió en su momento, que es lo que ha retrasado y ha fraccionado todo este proceso, pero bueno, seamos positivos y pensemos en que va encaminado y que se incluyan todos esas modificaciones tan necesarias como tú señalas, ¿no? Y precisamente por eso, porque son las asociaciones como diversas, los que viven la realidad del colectivo en primera persona. Me gustaría saber, ya que hemos nombrado todos estos actos que ha habido y bueno, los que va a haber mañana y pasado, bueno, se va a extender hasta el 13 de julio, si no me equivoco. Quiero saber si, bueno, la aceptación al final en general de todos estos actos, cómo han notado a la gente en los diferentes puntos de la isla. Y bueno, y con respecto a otros años, es decir, cómo han sido las reacciones este año, si ven que algo ha cambiado, que seguimos evolucionando, qué temas interesan más o mueven más, qué realidades son las que necesitan de alguna forma visibilizarse más o bueno, no sé. Sí, bueno, primero que nada, este es un orgullo atípico no, en realidad lo atípico fueron los 2 últimos años, ¿no? Pero de alguna forma es la primera vez después de la pandemia que el orgullo sale a la calle con tantísima intensidad, ¿no? Y eso para nosotras es un motivo, bueno, de muchísima satisfacción porque ya teníamos muchas ganas de que eso sucediera, creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Ha pasado con los carnavales, con las romerías, bailes de magos y cosas así, pues lo mismo con el orgullo, que es una reivindicación festiva importantísima de nuestro calendario activista, ¿no? Nosotras es verdad que antes de la pandemia teníamos un ámbito de actuación mucho más centrado en el Valle de la Orotava, incluso en el norte de Tenerife, y la sensación ha sido pues aumentar muchísimo nuestro ámbito de actuación, ha aumentado el trabajo de diversas, una barbaridad, desde el año 2020 hasta ahora, vamos. La cantidad de proyectos que ejecutamos, la cantidad de acciones que también hacemos. El orgullo que hacíamos en 2019 tenía apenas 3 actividades, una en cada municipio del Valle de la Orotava, y ahora hemos pasado un orgullo con todas las actividades que tú has mencionado y en tantísimos municipios. Es cierto, somos muchas más, ¿no? Muchas más, sobre todo de la parte del equipo técnico, a quienes quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias, ¿no? Por el enorme trabajo que hacen. Por más que sea trabajo asalariado, se trabajan muchas horas en este mes de junio y las personas que forman parte del equipo técnico de diversas se merecen un aplauso enorme por parte de todas las personas porque hacen un trabajo que se suma a la intervención y a la ejecución de proyectos de todos los meses, a seguir atendiendo en atención psicológica, en acompañamiento social, en pruebas rápidas de VIH, de sífilis, de hepatitis C, en la atención educativa, todo esto sumado al orgullo y sobre todo, pues bueno, tenemos que agradecerles enormemente. Y la aceptación de la gente, pues yo creo que la ciudadanía de la isla de Tenerife mayoritariamente ha aceptado muy bien los actos del orgullo. Creo que hay un mensaje equivocado. Por un lado, las redes sociales representan una realidad de unas personas que son muy valientes cuando están detrás de una pantalla, pero muy cobardes cuando tienen que verse en primera persona con este tipo de actuaciones, ¿no? Sí, claro, hay críticas, por supuesto. Nosotros somos conscientes de que hay críticas al orgullo, gente que dice que no tiene ningún sentido, que estamos reivindicando privilegios en lugar de derechos, que ellos no van pregonando, como decía hoy la concejala de Igualdad de Los Realejos en una entrevista lamentable, ¿no? Que decía que ella no va pregonando por ahí que es heterosexual, entonces ¿por qué lo teníamos que hacer nosotros? De esto en medio del orgullo y una concejala de Igualdad. Quiero decir, claro que no es necesario, que no tiene que ver este asunto de pregonar o no pregonar. Esto se trata de visibilizar que soy gay. ¿Por qué? Visibilizar que soy gay porque hay muchas personas que no pueden ser visibles, que no tienen referentes y que tienen muchísimas dificultades, no solo aquí en España, sino en otros miles de lugares y territorios del mundo,
donde no pueden ser visibles y ser libres. No se trata, el orgullo no se trata de pregonar o no pregonar la orientación sexual, sino de defender un derecho, la visibilidad. Si quieres ser visible, debes poder serlo. Si quieres ir de la mano con tu pareja por la calle, debes poder hacerlo sin que nadie te mire, sin que nadie te excluya, sin que nadie te insulte. De esto va el orgullo. Y a lo mejor algún cargo público le hace falta alguna formación a este respecto, porque es lamentable que se digan este tipo de cuestiones. Pero por lo demás, más allá de lo anecdótico de un cargo público que debería ser ejemplar en sus actuaciones y que dice esta clase de burrada, nos hemos encontrado con mucha aceptación, con muchas personas del colectivo que están encantadas con el trabajo que se hace por parte de todas las entidades de la isla, y vamos a medir sobre todo la presión social, la acogida, ¿no?, de esta programación con el acto que sobre todo, ya digo, lo vengo diciendo repetidamente porque quiero invitar a toda la gente que nos escucha en las comarcas de Codendaute, de Valle de la Orotava y de Acentejo, de todo el norte de la isla, a asistir a la manifestación, ¿no? Si la manifestación es masiva y multitudinaria, vamos a demostrar que la mayoría de la isla de Tenerife está con los derechos LGBTI. Es la primera vez, por cierto, que la manifestación sale del área metropolitana. Siempre se ha hecho en Santa Cruz, en La Laguna, rotando sobre todo en Santa Cruz más que en La Laguna, y este año decidimos que no, los colectivos, además todos los colectivos decidimos que tocaba que no, que aunque la gente del sur tuviera que cogerse una guagua para venir de Adeje al puerto en la 343, o que la gente de Santa Cruz y La Laguna tuviera que coger la 103 como tantas veces la hemos cogido nosotras, pero en sentido inverso, o la 106 que llega al Puerto Aicó, perdón, y a Buenavista, había que hacerlo porque el orgullo también tiene que ser descentralizado y esto también es fundamental. O sea, que si conseguimos llenar las calles del Puerto de la Cruz y que desde la Plaza del Charco hasta la playa de Martianes, pasando por ese paseo de San Telmo, que todas hemos recorrido con un paseo y en un helado de cualquier lugar, pues lo conseguimos hacer con dignidad, con las banderas, seas o no, porque esto es importantísimo, seas o no LGBTI, porque esto da exactamente igual. Quiero decir, por ir a una manifestación del orgullo no tienes que ser LGBTI, no hace falta ser la causa para defender la causa, no hace falta ser ballena para defender los derechos de los animales y para defender pues muchísimas cuestiones, no hace falta ser mujer para ser feminista y defender los derechos de las mujeres. Por tanto, la llamada es a todas las personas que crean en los derechos humanos, que crean y defiendan la igualdad, a asistir a esa manifestación. Será una manifestación muy reivindicativa, y luego el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la Consejería de Políticas LGTBI, les invita a un manifest, que será un festival de música que organizan en el Lago Martianes. Qué ocasión más especial, un viernes por la tarde, después de todo el curro de la semana, que poder reivindicar, dejarnos la voz y luego, pues, si es necesario, echarnos un refresquito o lo que sea en el Puerto de la Cruz. Esa es la llamada que hacemos desde Diversa, y será, ya digo, la mejor, en resumen, el mejor medidor de temperatura de cómo la ciudadanía de Tenerife acepta la diversidad y los derechos LGBTI. Habrá un sector minoritario de la población que sea discriminatorio, pero ese sector minoritario debe ser confrontado claramente con una mayoría social que defienda los derechos LGBTI como derechos humanos que son. Bueno, Sergio, y ya con esto termino, pero bueno, a colación de lo que estabas diciendo, obviamente los actos son para todos y debemos asistir todos porque son derechos humanos, es que es algo tan básico como eso, y lo que se está defendiendo y reivindicando es la igualdad en todo en todo su significado, ¿no? Pero tal y como ocurre con las manifestaciones feministas, no sé cuál es la posición en general del colectivo a este respecto, pero ya la pregunta de ¿es el orgullo para personas que no pertenezcan al colectivo? Ya está respondida, ¿no? Que lo acabas de decir bien claro, pero ¿cuál debe ser el papel de estas personas? Deben, como siempre se dice en otras luchas, ¿no? Ceder el protagonismo a quien esta vez está reivindicando lo que le pertenece, que nunca debió luchar por un derecho con el que nace. Pero bueno, como es así, desgraciadamente hay que hacerlo, y bueno, se va a dar esta manifestación y todos estos actos. No sé si existe de algún modo alguna recomendación de estas personas que no pertenecen al colectivo, que obviamente quieren asistir, en las que me incluyo porque no hay otra forma de luchar que esta, que con actos reivindicativos.
y sumándonos todos a la misma lucha, pero ¿cuál debe ser nuestra postura? Mira, pues hay dos cuestiones. Por un lado, la postura en la manifestación y por otro lado, la postura en la vida. La postura en la manifestación, a nuestro juicio, igual que reivindica muchas veces el movimiento feminista, es que las personas que no pertenecen al colectivo están invitadas a acudir con todas las de la ley, con su derecho constitucional a manifestarse en favor de los derechos humanos, a estar acompañándonos a nuestro lado, no enfrente, sino a nuestro lado. Siempre lo decimos, ¿no? No nos mires, únete, que forman parte de esa manifestación. En el fondo, nosotras con el comité organizador de la manifestación estableceremos un orden, no tanto por la orientación sexual de las personas, sino sobre todo con las entidades, ¿no? Si sabemos quién va a ir al último lugar de todo, porque entendemos que las personas, por ejemplo, en este caso los partidos políticos, que están algunos invitados, todos están invitados a participar en la manifestación, van a ir al final, porque el lugar que le corresponde a los colectivos, ¿no? Primero estarán los colectivos LGBTI, después los colectivos feministas, que son aliadas en nuestra lucha, sin duda, para esta cuestión, colectivos sociales en general, sindicatos y partidos políticos. Y en medio, la marabunta de la gente, porque ahí no vamos a pedirle el carné de la orientación sexual y de la identidad de género a nadie, que sean libres y felices de ir, de coger las banderas, que vamos a tener ahí más de 200 banderines que hemos comprado para las personas que asistan a la manifestación, que sean respetuosas en la manifestación, que no nos cuestionen, en principio, que no nos hablen con a veces con esa superioridad moral con el que algunas personas heterosexuales que no han vivido, ¿no?, todo el proceso que es ser LGBTI nos hablen, que se unan, que nos escuchen y que estén. Y luego en la vida, que es lo más importante. Vayan o no vayan a la manifestación, que yo estoy convencida que hay una inmensa mayoría de las personas que nos escuchan que el viernes va a coger el coche y se va para la explanada del puerto a aparcar y va luego a la manifa. El planteamiento es súper claro. Las personas que no son parte del colectivo LGBTI son agentes clave para el cambio social que se tiene que dar en este país y en Canarias y en Tenerife también, en el respeto a las personas LGBTI. Evidentemente nosotras ya estamos convencidas, hay una inmensa mayoría de personas LGBTI que estamos convencidas y concienciadas de que se respeten nuestros derechos. Pero el cambio significativo es cuando las personas heterosexuales no rían las gracias a un chiste que se mofa de las personas LGBTI. No calle ante la homofobia de determinados sectores de la sociedad. No mire hacia otro lado como que no va con ella cuando hay un discurso de odio o un delito de odio contra una persona LGBTI. No siga con un partido de fútbol diciendo X jugador y la palabra que viene después haciendo alusión a su orientación sexual. Todo el mundo me ha entendido perfectamente decir la palabra. Este es el cambio significativo, este es el cambio en la vida. O sea, que nosotros lo que llamamos a este orgullo es a las personas que no forman parte del colectivo, que son heterosexuales, que son cisexuales, para que defiendan nuestros derechos como si fueran los suyos, porque lo que hoy nos afecta a nosotras directamente, mañana les puede afectar a ellos. ¿A quiénes? Pues a sus hijos, a sus hijas, nietos, nietas, en fin, cualquier persona cercana que pueda ser lesbiana, gay, trans, bisexual, intersexual y más, y que requiere los mismos derechos que cualquier persona porque han nacido y porque viven en este mundo, ¿no? Están dotadas de razón y conciencia y como tal deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, las unas con las otras. Y eso es lo único que tengo que decir. Pues queda claro. Sergio, muchísimas gracias por prestarnos este valioso tiempo, que sé que estás de un lado para otro, están todos de un lado para otro y bueno, eso son buenas noticias, significa que hay movimiento, que hay lucha y que las cosas pues van encaminadas, digamos, ¿no? Nos veremos en la calle seguro y bueno, a ustedes, a los colectivos en general, darles la enhorabuena por todo el trabajo, por haber llegado hasta aquí, que sé que en algunos casos personales es muy duro todo el proceso y bueno, convertir esta reivindicación, sí, al final en una fiesta y en algo de, pues, para celebrar lo que hemos logrado y la lucha que todavía queda, pero bueno, es muy importante. Muchísimas gracias, Sergio, de nuevo y nada, a seguir. Gracias a ti, Almudena, a todo el equipo de Icoden Daute Radio y feliz Día del Orgullo LGBTI. Nos vemos el viernes en la manifestación a las 6:30 de la tarde en la Plaza del Charco del Puerto de la Cruz. Gracias a todas.